Las tres últimas historias de terror son susurradas por los taqueros malditos a la medianoche, en una pequeña aldea en México, donde las noches se visten de misterio y el aire huele a maíz y especias. Existe un secreto que hiela la sangre. Cada madrugada, los taqueros, conocidos por sus deliciosos tacos, se reúnen en un rincón oscuro de su cocina, bajo la luz tenue de una bombilla parpadeante. Susurra el viento, pero son ellos quienes cuentan las historias más inquietantes, relatos de terror que se entrelazan con antiguas maldiciones. Lucía, una joven de espíritu audaz, ha escuchado los murmullos sobre esos taqueros malditos desde niña. Le dicen que sus tacos son irresistibles, pero lo que realmente capta su atención son las historias que cuentan a la medianoche. Aquella noche, con el corazón latiendo a 1000 por hora, Lucía decide infiltrarse en su mundo secreto y descubrir la verdad. Las sombras parecen cobrar vida a su alrededor. Mientras se acerca, siente un nudo en el estómago. Los susurros de los caídos se elevan en el aire, dice, mientras el entorno se vuelve denso. Lucía siente un escalofrío recorrer su espalda. ¿Lo que está escuchando es solo una historia o hay algo más oscuro detrás? La atmósfera se vuelve cada vez más pesada. Otro taquero comparte una historia sobre un alma en pena, condenada a vagar eternamente, buscando venganza por lo que le hicieron. Las llamas de la estufa parecen bailar al ritmo de sus palabras. Las sombras se alargan, y Lucía percibe que los otros taqueros se miran con nerviosismo. «No hables de eso», advierte uno, pero es demasiado tarde. Sus palabras quedan flotando en el aire, un eco de advertencia. Cada relato es más perturbador que el anterior. Lucía se encuentra atrapada entre la fascinación y el horror. La línea entre la realidad y la leyenda se desdibuja mientras empieza a recordar historias que le contaron de pequeña sobre su propia familia. Podría ser que esas maldiciones la afecten a ella de alguna manera. Es posible que su vida esté conectada con el oscuro legado que pesa sobre esos taqueros. La medianoche llega y el viento aúlla fuera de la taquería. Un silencio ominoso envuelve a todos. Los nervios son palpables. Lucía siente una presión en el pecho. Ha despertado algo. Un poder maligno, alimentándose de sus temores, parece cobrar vida. Con cada historia que se cuenta, se siente más vulnerable, como si los fantasmas de esas traiciones la estuvieran acechando. Al finalizar la última historia, se da cuenta de que ya no puede ignorar la verdad. Un ancestro enojado busca venganza. La pesadilla está muy cerca. Lucía debe decidir. ¿Romperá el ciclo de dolor que amenaza con consumirla o se convertirá en parte de ese legado familiar de horror? Los rostros de los taqueros la observan, expectantes, y ella se siente al borde de un abismo oscuro, con el eco de las historias retumbando en su mente. «Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte de essa comunidade. Sua participação faz toda a diferença.
Vamos a interagir. Las luces parpadeantes de la taquería aparecen. Lucía, con el corazón desbocado, escucha la última historia tras el frío abrazo que parece envolverla. El silencio es un peso en el aire. Cada respiración es una lucha contra lo palpable que las sombras han tejido a su alrededor. La atmósfera se carga de tensión, y justo cuando cree que el terror puede hacerle olvidar su propio legado, algo inesperado sucede. Un grito se corta en un susurro. Alguien ha abierto la puerta de la cocina. Una figura alta y encapuchada aparece en el umbral. Lucía se congela. El terror se clava en su pecho como un puñal. Los taqueros miran a la figura con ojos asustados, paralizados, pero con un extraño brillo de reconocimiento. «Tú no deberías estar aquí», murmura uno de ellos. Su voz es un hilo de pánico. La figura avanza. Sus pasos son silenciosos, pero cada uno resuena como un tambor en la cabeza de Lucía. Al despojarse de la capucha, revela un rostro que la deja sin aliento. Es una mujer de cabellos oscuros y ojos que brillan con un fuego inte. «Soy yo, Lucía, la que siempre has temido, la que no puedes olvidar», dice con voz helada. La revelación es como un balde de agua fría. Un profundo nudo se forma en su estómago. «¿Qué significa esto?», tartamudea Lucía, sintiendo cómo el pánico consume sus palabras. La mujer avanza. «Tienes un legado que desconoces, un secreto más oscuro que las historias que antejen en esta cocina. Todo lo que escuchaste es solo la superficie. Esto es más grande. Tu conexión con ellos, con nosotros, es más profunda de lo que imaginas». Los taqueros intercambian miradas y el aire se vuelve denso. Lucía se siente arrastrada a un torbellino de emociones y terror. «Tu ancestro, el que traicionó, fue un eco de mi propia traición. Estábamos todos conectados, atrapados en un ciclo de dolor y rencor. Pero tú, Lucía, puedes romperlo. O puedes permitir que se repita». La figura le dice, sus ojos grises centelleando con una mezcla de desesperanza y poder. «¿Qué debo hacer?», pregunta Lucía, su voz apenas un susurro. La mujer sonríe, un gesto frío que envía escalofríos por su cuerpo. «Debes elegir. Esta noche, los fantasmas vendrán a reclamar lo que les pertenece. Si decides enfrentarlos, serás libre. Pero si no, entonces serás parte de ellos. Eres parte de su historia, y ellos no se detendrán hasta que tengan lo que consideran justo». De repente, una ráfaga de viento helado atraviesa la taquería, haciendo que la luz titile violentamente. Los taqueros se mueven inquietos, murmurando como si sintieran la presión inminente de lo que se avecina. Lucía siente su corazón retumbar en su pecho. La paraliza el horror y la incredulidad. Afuera, un grupo de sombras comienza a formar figuras en la oscuridad, arrastrándose hacia la puerta. Vienen a reclamar, vienen a enseñar a Lucía lo que ignoraba. La mujer de los ojos ardientes se convierte en un eco de advertencia. La medianoche ya ha empezado. Tienes menos tiempo del que crees. Lucía se da cuenta de que el destino de su familia cuelga de un hilo, de que su decisión la podría llevar al mismo abismo que ha acechado a los taqueros. ¿Romperá el ciclo de dolor o se convertirá en una más de sus víctimas? Una risa resonante, un murmullo famoso, retumba en la noche como un augurio. Las sombras se acercan, y en su mente se dibujan las imágenes de rostros conocidos.
El horror tiene un precio. La taquería se inunda con un susurro que huele a traición. Lucía siente que el suelo tiembla bajo sus pies, ensordecedora y aterradora. ¿Está a punto de perderlo todo, incluso a sí misma? La elección se cierne ante ella, y la oscuridad comienza a cobrar vida. Lucía sentía cada fibra de su ser vibrar. La tensión era palpable. Las sombras se deslizaban hacia la taquería, y su realidad pronto podría desmoronarse. La figura encapuchada había dejado caer una bomba de revelaciones. La advertencia resonaba en su mente. El tiempo se estaba acabando. La mujer cuyos ojos actualmente ardían era un eco de su pasado. Iluminada por la tenue luz, Lucía notó algo extraño en su rostro. Las facciones parecían desvanecerse en la penumbra. ¿Quién eres realmente?, me preguntó, su voz quebrándose entre la mezcla de miedo y confusión. La respuesta llegó en un murmullo helado. Soy tu madre, Lucía. Su corazón se detuvo. La mujer se había ido hacía años, perdida en el mismo misterio que ahora acechaba a su hija. El silencio se convirtió en un abismo. No, no puede ser, murmura Lucía, incrédula. La mujer asiente, su expresión tensa. Tú llevas mi sangre y el peso de nuestras elecciones. He venido para salvarte, pero también para mostrarte el horror que llevamos dentro. Los taqueros, ahora de pie, comenzaron a murmurar entre ellos, sus rostros llenos de incertidumbre. Aquellos que antes parecían carentes de miedo, ahora eran figuras temerosas. Uno de ellos, el de los ojos oscuros, balbuceó: ¿no debería estar muerta? El ambiente se volvió anárquico. El aire se cargó con un sabor a miedo y sorpresa. La mujer dio un paso adelante. Sus ojos se llenaron de una melancólica tristeza. He estado atada a este lugar, a esta familia, por un error que cometí. Mis decisiones han traído esta maldición y pasaron de mí a ti. La traición de nuestro ancestro comenzó con la mía. He regresado en esta noche porque tú puedes romperlo todo. Lucía sintió como si le hubieran dado una patada en el estómago. Todas las historias que había escuchado, todo el horror que la rodeaba, ahora eran parte de su propia historia familiar. ¿Pero cómo?, balbuceó, apenas capaz de sostener la mirada de su madre. La mujer la miró fijamente. No se trata solo de enfrentar a los fantasmas. Se trata de enfrentar lo que eres. El dolor, la traición, todo está dentro de ti. Tienes que decidir si te conviertes en lo que temes o si te levantas contra ello. Este ciclo solo se romperá si enfrentas tu verdad. De repente, un estruendo rompió el aire. La puerta se abrió de golpe. Una ráfaga de viento frío se llevó el aliento de todos. Las sombras afuera comenzaron a moverse, acercándose como una marea oscura. Lucía miró a su madre con la comprensión aplastante de que su pasado podía alcanzar no solo a ella, sino a toda su familia. El peso que llevamos es mayor de lo que imaginas, Lucía, dijo la mujer, su voz llena de angustia. Pero no eres solo el eco de nuestras decisiones, eres la respuesta. Puedes elegir. Los taqueros retrocedieron, temerosos de la inminente llegada de las sombras. La miedo se convulsaba en su interior. Mientras la figura oscura se acercaba, Lucía comprendió. La verdad que siempre insegura sobre su existencia, ahora brillaba con un brillo aterrador, revelando secretos devastadores.
y en un instante que se sintió eterno, todo pareció detenerse. La atmósfera se volvió irrespirable. La figura de su madre sonrió, pero había algo inquietante en su mirada, como si ocultara un secreto aún más sombrío. Lucía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y en ese momento un grito resonó, desgarrador y cargado de dolor. El eco se alzó en la taquería, y todos los rostros se giraron hacia Lucía. La verdad era más oscura de lo que había imaginado. El abismo que la rodeaba estaba a punto de tragarla entera. ¿Podría realmente enfrentarlo? La grisácea figura de su madre, las sombras acechantes y las historias de traiciones pasadas la mantenían atrapada. La elección estaba ante ella, y el horror apenas comenzaba. Lucía sentía cada fibra de su ser vibrar. La tensión era palpable, las sombras se deslizaban hacia la taquería, y su realidad pronto podría desmoronarse. La figura encapuchada había dejado caer una bomba de revelaciones. La advertencia resonaba en su mente. El tiempo se estaba acabando. La mujer cuyos ojos ardían como brasas era el eco de su pasado. Iluminada por la tenue luz, Lucía notó algo extraño en su rostro. Las facciones parecían desvanecerse, como si estuviera perdiendo forma. ¿Quién eres realmente?, preguntó, su voz quebrándose entre miedo y confusión. La respuesta llegó como un frío cortante. Soy tu madre, Lucía. Su corazón se detuvo. La mujer había desaparecido años atrás, tragada por el mismo misterio que ahora acechaba a su hija. El silencio se transformó en un abismo. No, no puede ser, murmuró Lucía, incrédula. La mujer asintió, su expresión llena de melancolía y tristeza. He estado atada a este lugar, a esta familia, por un error que cometí. Mis decisiones han traído esta maldición, y ahora caen sobre ti también. La traición de nuestro ancestro comenzó con la mía. He regresado porque tú puedes romperlo todo. Lucía sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Todas las historias que había escuchado ahora eran parte de su propia historia familiar. ¿Pero cómo?, balbuceó, incapaz de sostener la mirada de su madre. Esto es más que un enfrentamiento con fantasmas. Debes encarar lo que eres. El dolor, la traición, todo está dentro de ti. Tienes que decidir si convives con esto o si luchas. Este ciclo solo podrá romperse si enfrentas tu verdad. De repente, la puerta se abrió de golpe, y una ráfaga de viento gélido sacudió la taquería. Todos saltaron, como si un relámpago hubiera caído. Las sombras afuera parecían cobrar vida, acercándose como una marea oscura. Lucía miró a su madre con una oleada de comprensión. Su pasado podía alcanzar no solo a ella, sino a toda su familia. El peso que llevamos es mayor de lo que imaginas, dijo la mujer, angustiada. Pero no eres solo el eco de nuestras decisiones, eres la clave. Puedes elegir. Los taqueros retrocedieron, asustados por la llegada inminente de las sombras. Lucía sintió un escalofrío que la atravesó. Pero en ese preciso momento, la figura de su madre comenzó a desvanecerse. «¡Mamá, no!», gritó, extendiendo la mano. Ella sonrió, pero su rostro se volvió cada vez más difuso. «Tu valentía es tu única salida. Ahora debes enfrentarlos tú, sola». Las sombras estaban frente a la puerta, listas para entrar.
Un grito desgarrador resonó fuera de la taquería. Era una mezcla de dolor y rencor, y Lucía se sintió atrapada en una tormenta. De repente, un rostro entre las sombras la miró, un rostro que conocía. Era el de su abuelo, el que todos decían que había muerto en circunstancias misteriosas. «¿Qué haces aquí?», Lucía murmuró, el horror subiendo por su garganta. Las sombras se arremolinaron, y el abuelo sonrió, pero había maldad en sus ojos. «He venido por lo que es mío», dijo con voz profunda. «La sangre no se olvida, Lucía. No puedes escapar de lo que llevas dentro». Su corazón se detuvo de nuevo. La revelación era devastadora. Todo este tiempo lo que creía que era un legado de traición era en realidad un ciclo de venganza. La conexión era más profunda de lo que ella jamás había imaginado. «No, esto no puede ser», tartamudeó. Las risas resonaron en el aire, y Lucía sintió cómo el suelo se partía bajo sus pies. Ya no solo se trataba de su madre, de su historia. Era un legado oscuro que se extendía por generaciones. La taquería vibraba a su alrededor mientras la figura de su abuelo se acercaba. Su presencia era como un frío desolador. «Debes elegir, Lucía. Ya no hay vuelta atrás», proclamó el abuelo. «Es hora de reclamar lo que por derecho te pertenece». Y en ese instante, el terror la envolvió. La figura de su madre desapareció por completo, dejando a Lucía a solas. La oscuridad la rodeaba, y las sombras se acercaban cada vez más. La elección que nunca pensó que tendría que hacer estaba frente a ella. ¿Se uniría a ese legado siniestro, a esa maldición, o tomaría el camino hacia la luz? La decisión era inminente, pero una cosa era clara. Todo lo que pensaba saber sobre su vida había cambiado para siempre. La oscuridad estaba lista para engullirla, y el peso de la elección caía sobre sus hombros. ¿Qué haría ahora? Lucía sentía el impacto de cada latido de su corazón. La atmósfera a su alrededor vibraba. Las sombras se movían con una inquietante agilidad, y ella se encontraba atrapada en un mar de confusión y horror. Entonces su abuelo, cuya imagen había sido un fantasma en su vida desde que pudo recordar, comenzó a reír. Risas cargadas de dolor, de un rencor que solo los años pueden destilar. ¿Realmente pensabas que podías escapar de esto?, preguntó, sus ojos oscuros como un pozo sin fondo, llenos de secretos y sombras. Tu madre está aquí porque necesita que repitas la historia. Eres parte de todo esto, Lucía. Sus palabras resonaban a su alrededor, como campanas en la distancia, marcando el ritmo de un destino ineludible. Algo en su interior se rompió. «No soy como ustedes», le gritó, la rabia y el miedo combustible en su voz. «No dejaré que esta maldición me consuma». Pero mientras hablaba, algo cambió en el aire. Las sombras no se limitaban a acercarse. Estaban comenzando a fusionarse en algo más tangible, más aterrador. Un susurro indistinto llenaba la taquería, cada palabra un eco de promesas rotas. Los taqueros retrocedieron, miedo estampado en sus rostros. Lucía notó cómo sus ojos viajaban constantemente entre ella y las sombras, como si estuvieran atrapados en una danza macabra. «Es hora de decidir, Lucía», gritó uno de ellos, su voz quebrándose. «Ellos vendrán por ti y por lo que representas». Y justo cuando creía que todo se desmoronaba, el viejo taquero de ojos oscuros avanzó, su rostro lleno de resolución.
«Eres nuestra salvación o nuestra condena», dijo, y a Lucía le pareció ver en sus ojos un rayo de esperanza entremezclado con el miedo. Nunca está solo uno, siempre es un grupo. De repente, un grito desgarrador cruzó la sala, y antes de que Lucía pudiera darse cuenta, una sombra cobriza chocó contra el viejo. La figura se desvaneció en un instante, como si nunca hubiera, gritó Lucía, extendiendo las manos, pero no había nada que pudiera hacer. La realidad a su alrededor se estaba deshaciendo. «Esto no es real». La sombra que había arrastrado al taquero giró hacia ella, y un estremecimiento recorrió su cuerpo. Entonces, con un giro inesperado, la figura tomó forma. En un instante, se materializó en algo que Lucía nunca pensó ver. Era ella misma, pero más oscura, más siniestra, duplicada ante sus ojos, con una sonrisa torcida y mirada penetrante. «Hola, Lucía», bromeó con una voz que resonó como un eco en sus oídos. «Te lo he dicho, siempre formamos parte uno del otro». La duplicada levantó una mano, y el aire se volvió denso de terror. «No tienes idea de lo que realmente eres. La sangre que corre por tus venas no solo es culpa, es poder». Lucía se sintió temblar. Las revelaciones estaban viniendo en cascadas, desbordando el vaso de su entendimiento. ¿Era verdad? ¿Era realmente parte de un linaje más oscuro? Podía haber traído este horror, no solo con las decisiones de su familia, sino de ella misma. «No quiero ser parte de esto», gritó, luchando contra las mariposas de pánico que danzaban en su estómago. «¿Por qué no?», respondió la sombra, acercándose más. «Tu historia está entrelazada con la de todos. La traición, el odio, esa conexión es más fuerte que cualquier otra cosa. ¿Y qué hacer frente a los fantasmas que vienen a reclamarte?» Un silencio abrumador invadió la taquería. El viento ululó de afuera, y las sombras parecieron vacilar. En un giro dramático, las luces comenzaron a parpadear de forma frenética. El taquero de ojos oscuros gritó: «No dejes que se apoderen de ti», antes de desvanecerse, llevándose consigo la última esperanza. Lucía comprendió que el legado de su familia no se limitaba a traiciones pasadas. Era un ciclo interminable de horror, de decisiones que resonaban a través del tiempo. Se sentía atrapada en una muerte viviente, y aunque la oscuridad parecía quererla, había una chispa dentro de ella, un destello que decía que aún podía luchar, y con esa idea floreciendo en su mente, la decisión comenzó a formarse, una batalla por su alma y por el futuro frente a ella. Con el horizonte entre sombras que se acercaban, supo que debía zambullirse en lo desconocido para triunfar. Iba a convertirse en el monstruo que temía, o hallar. Lucía sentía el impacto de cada latido de su corazón. La atmósfera a su alrededor vibraba. Las sombras se movían con una inquietante agilidad, y ella se encontraba atrapada en un mar de confusión y horror. Entonces, su abuelo, cuya imagen había sido un fantasma en su vida desde que pudo recordar, comenzó a reír. Risas cargadas de dolor, de un rencor que solo los años pueden destilar. «¿Realmente pensabas que podías escapar de esto?», preguntó, sus ojos oscuros como un pozo sin fondo, llenos de secretos y sombras. «Tu madre está aquí porque necesita que repitas la historia. Eres parte de todo esto, Lucía». Sus palabras resonaban a su alrededor, como campanas en la distancia, marcando el ritmo de un destino ineludible. Algo en su interior se rompió. «No soy como ustedes»,
le gritó, la rabia y el miedo combustible en su voz. No dejaré que esta maldición me consuma. Pero mientras hablaba, algo cambió en el aire. Las sombras no se limitaban a acercarse, estaban comenzando a fusionarse en algo más tangible, más aterrador. Un susurro indistinto llenaba la taquería, cada palabra un eco de promesas rotas. Los taqueros retrocedieron, miedo estampado en sus rostros. Lucía notó cómo sus ojos viajaban constantemente entre ella y las sombras, como si estuvieran atrapados en una danza macabra. «Es hora de decidir, Lucía», gritó uno de ellos, su voz quebrándose. «Ellos vendrán por ti y por lo que representas». Y justo cuando creía que todo se desmoronaba, el viejo taquero de ojos oscuros avanzó, su rostro lleno de resolución. «Eres nuestra salvación o nuestra condena», dijo, y a Lucía le pareció ver en sus ojos un rayo de esperanza entremezclado con el miedo. «Nunca está solo uno, siempre es un grupo». De repente, un grito desgarrador cruzó la sala, y antes de que Lucía pudiera darse cuenta, una sombra cobriza chocó. «¡No!», gritó Lucía, extendiendo las manos, pero no había nada que pudiera hacer. La realidad a su alrededor se estaba deshaciendo. «Esto no es real». La sombra que había arrastrado al taquero giró hacia ella, y un estremecimiento recorrió su cuerpo. Entonces, con un giro inesperado, la figura tomó forma. En un instante, se materializó en algo que Lucía nunca pensó ver. Era ella misma, pero más oscura, más siniestra, duplicada ante sus ojos, con una sonrisa torcida y mirada penetrante. «Hola, Lucía», bromeó con una voz que resonó como un eco en sus oídos. «Te lo he dicho, siempre formamos parte uno del otro». La duplicada levantó una mano, y el aire se volvió denso de terror. «No tienes idea de lo que realmente eres. La sangre que corre por tus venas no solo es culpa, es poder». Lucía se sintió temblar. Las revelaciones estaban viniendo en cascadas, desbordando el vaso de su entendimiento. ¿Era verdad? ¿Era realmente parte de un linaje más oscuro? ¿Podía haber traído este horror no solo con las decisiones de su familia, sino de ella misma? «No quiero ser parte de esto», gritó, luchando contra las mariposas de pánico que danzaban en su estómago. «¿Por qué no?», respondió la sombra, acercándose más. «Tu historia está entrelazada con la de todos. La traición, el odio, esa conexión es más fuerte que cualquier otra cosa. ¿Y qué hacer frente a los fantasmas que vienen a reclamarte?». Un silencio abrumador invadió la taquería. El viento ululó de afuera y las sombras parecían vacilar. En un giro dramático, las luces comenzaron a parpadear de forma frenética. El taquero de ojos oscuros gritó: «No dejes que se apoderen de ti», antes de desvanecerse, llevándose consigo la última esperanza. Lucía comprendió que el legado de su familia no se limitaba a traiciones pasadas. Era un ciclo interminable de horror, de decisiones que resonaban a través del tiempo. Se sentía atrapada en una muerte viviente, y aunque la oscuridad parecía quererla, había una chispa dentro de ella, un destello que decía que aún podía luchar. Y con esa idea floreciendo en su mente, la decisión comenzó a formarse, una batalla por su alma y por el futuro frente a ella. Lucía se cubrió los ojos, sintiendo una ola de calor envolvente. «Detente», resonó una voz poderosa, profunda y familiar. Lucía parpadeó y ante ella apareció su madre, no como la figura desvanecida, sino en todo su esplendor. Pero al mirarla bien,
Vio que lo que parecía su madre tenía algo extraño en su mirada, una esencia oscura que era inquietante. —¿Qué está pasando? —preguntó Lucía, confundida. La duplicada de Lucía sonrió como si hubiera estado esperando ese momento. —Todo está por comenzar, Lucía. La verdad está a punto de salir a la luz. Ya no hay solo un camino, hay dos, pero tú eliges el destino en el que caerás. La intensidad en el aire aumentaba, convirtiéndose en una tensión palpable. —¿Eres tú o no? —gritó Lucía, sintiendo que su mente giraba. —La verdad, dímelo. La figura oscura se acercó, sus ojos radiantes brillando en la penumbra. —Eres la raíz del problema, cariño —dijo su madre—, y ahora la luz ha venido a reclamarnos a todas. No solo es una maldición, también es un regalo, el poder de decidir sobre la eternidad. Esa afirmación, dicha con una sonrisa que parecía un vórtice, dejó a Lucía helada. Todo lo que pensaba que sabía estaba en juego. ¿Podía realmente ser ella quien decidiera? ¿Quién era la verdadera Lucía? ¿La oscura o la que siempre había vivido a la sombra? La verdad estaba apenas surgiendo, como un remolino oscuro, listo para devorar todo lo que conocía. Las sombras se movieron, y las figuras comenzaron a acercarse de nuevo. El eco del taquero perdido resonó en su mente, y al mirar a su madre, entendió que todo estaba entrelazado. Cada decisión traería consigo un nuevo caos. ¿Qué haría ahora? ¿Realmente podría enfrentarse a aquello que había despertado dentro de ella? La elección era inminente, pero el camino se tornaba cada vez más oscuro. Lucía sentía el impacto de cada latido de su corazón. La atmósfera a su alrededor vibraba. Las sombras se movían con una inquietante agilidad, y ella se encontraba atrapada en un mar de confusión y horror. Entonces, su abuelo, cuya imagen había sido un fantasma en su vida desde que pudo recordar, comenzó a reír. Risas cargadas de dolor, de un rencor que solo los años pueden destilar. —¿Realmente pensabas que podías escapar de esto? —preguntó, sus ojos oscuros como un pozo sin fondo, llenos de secretos y sombras. Tu madre está aquí porque necesita que repitas la historia. Eres parte de todo esto, Lucía. Sus palabras resonaban a su alrededor, como campanas en la distancia, marcando el ritmo de un destino ineludible. Algo en su interior se rompió. —No soy como ustedes —le gritó, la rabia y el miedo combustible en su voz. No dejaré que esta maldición me consuma. Pero mientras hablaba, algo cambió en el aire. Las sombras no se limitaban a acercarse, estaban comenzando a fusionarse en algo más tangible, más aterrador. Un susurro indistinto llenaba la taquería, cada palabra un eco de promesas rotas. Los taqueros retrocedieron, miedo estampado en sus rostros. Lucía notó cómo sus ojos viajaban constantemente entre ella y las sombras, como si estuvieran atrapados en una danza macabra. —Es hora de decidir, Lucía —gritó uno de ellos, su voz quebrándose. Ellos vendrán por ti y por lo que representas. Y justo cuando creía que todo se desmoronaba, el viejo taquero de ojos oscuros avanzó, su rostro lleno de resolución. —¿Eres nuestra salvación o nuestra condena? —dijo. Y a Lucía le pareció ver en sus ojos un rayo de esperanza entremezclado con el miedo. Nunca está solo uno, siempre es un grupo.
De repente, un grito desgarrador cruzó la sala, y antes de que Lucía pudiera darse cuenta, una sombra cobriza chocó contra el viejo. La figura se desvaneció en un instante, como si nunca hubiera estado allí, dejando solo un eco de horror. ¡No!, gritó Lucía, extendiendo las manos, pero no había nada que pudiera hacer. La realidad a su alrededor se estaba deshaciendo. «Esto no es real». La sombra que había arrastrado al taquero giró hacia ella, y un estremecimiento recorrió su cuerpo. Entonces, con un giro inesperado, la figura tomó forma. En un instante, se materializó en algo que Lucía nunca pensó ver. Era ella misma, pero más oscura, más siniestra, duplicada ante sus ojos, con una sonrisa torcida y mirada penetrante. «Hola, Lucía», bromeó con una voz que resonó como un eco en sus oídos. «Te lo he dicho, siempre formamos parte uno del otro». La duplicada levantó una mano, y el aire se volvió denso de terror. «No tienes idea de lo que realmente eres. La sangre que corre por tus venas no solo es culpa, es poder». Lucía se sintió temblar. Las revelaciones estaban viniendo en cascadas, desbordando el vaso de su entendimiento. Era verdad. ¿Era realmente parte de un linaje más oscuro? ¿Podía haber traído este horror no solo con las decisiones de su familia, sino de ella misma? «No quiero ser parte de esto», gritó, luchando contra las mariposas de pánico que danzaban en su estómago. «¿Por qué no?», respondió la sombra, acercándose más. «Tu historia está entrelazada con la de todos. La traición, el odio, esa conexión es más fuerte que cualquier otra cosa. ¿Y qué hacer frente a los fantasmas que vienen a reclamarte?». Un silencio abrumador invadió la taquería. El viento ululó de afuera y las sombras parecían vacilar. En un giro dramático, las luces comenzaron a parpadear de forma frenética. El taquero de ojos oscuros gritó: «No dejes que se apoderen de ti», antes de desvanecerse, llevándose consigo la última esperanza. Lucía comprendió que el legado de su familia no se limitaba a traiciones pasadas, era un ciclo interminable de horror, de decisiones que resonaban a través del tiempo. Se sentía atrapada en una muerte viviente, y aunque la oscuridad parecía quererla, había una chispa dentro de ella, un destello que decía que aún podía luchar. Y con esa idea floreciendo en su mente, la decisión comenzó a formarse, una batalla por su alma y por el futuro frente a ella. Con el horizonte entre sombras que se acercaban, supo que debía zambullirse en lo desconocido para triunfar. Pero en ese instante, una explosión de luz blanca invadió el espacio, iluminando cada rincón de la taquería. Lucía se cubrió los ojos, sintiendo una ola de calor envolvente. «Detente», resonó una voz poderosa, profunda y familiar. Lucía parpadeó, y ante ella apareció su madre, no como la Fig. Pero al mirarla bien, vio que lo que parecía su madre tenía algo extraño en su mirada, una esencia oscura que era inquietante. «¿Qué está pasando?», preguntó Lucía, confundida. La duplicada de Lucía sonrió, como si hubiera estado esperando ese momento. «Todo está por comenzar, Lucía. La verdad está a punto de salir a la luz. Ya no hay solo un camino, hay dos, pero tú eliges el destino en el que caerás». La intensidad en el aire aumentaba, convirtiéndose en una tensión palpable. «¿Eres tú o no?», gritó Lucía.
sintiendo que su mente giraba. La verdad. Dímelo. La figura oscura se acercó, sus ojos radiantes brillando en la penumbra. Eres la raíz del problema, cariño, dijo su madre, y ahora la luz ha venido a reclamarnos a todas. No solo es una maldición, también es un regalo. El poder de decidir sobre la eternidad. De repente, un estruendo retumbó desde el fondo de la cocina. La compuerta de una nevera antigua se abrió por sí sola. Un estallido de aire frío invadió la habitación. Del interior emergió un objeto brillante, un medallón. Era antiguo, pero al mismo tiempo parecía pulsar con una energía misteriosa. Todos los ojos se volvieron hacia él, y el tiempo se detuvo por un segundo. Lucía sintió que su corazón se aceleraba. La conexión era innegable. Eso es mío, murmuró la mujer oscura, su voz ahora descompuesta por un súbito miedo. La duplicada dio un paso atrás, su sonrisa desapareciendo, revelando un rostro lleno de angustia. No puede ser. ¿Qué significa esto?, preguntó Lucía, el pánico empezando a entrar en su voz. La madre se abalanzó hacia el medallón, y cuando su mano literalmente lo tocó, una convulsión de luz bañó la taquería en destellos. Las sombras comenzaron a retroceder, y en medio del resplandor, una figura apareció. Era su tía, desaparecida desde hacía años y creída muerta. Su mirada era fría y llena de rencor. Lucía, dijo, su voz cortante como un cuchillo. No todo es lo que parece. El impacto de su aparición hizo que el suelo temblara. Los taqueros dejaron escapar susurros nerviosos y retrocedieron, conscientes de que algo en la familia de Lucía estaba a punto de estallar. Con la presencia de su tía, las verdades ocultas empezaban a salir a la luz, y la línea entre el bien y el mal se desdibujaba por completo. La madre de Lucía parecía haber sido golpeada por un rayo. Su rostro reflejaba terror y desprecio. Lucía estaba en el centro de una tormenta familiar. ¿Por qué has vuelto?, preguntó. Su voz era un susurro roto. Porque tú eres la clave y yo estoy aquí para reclamar lo que es mío, respondió la tía, su mirada fija en el medallón. Lucía sintió que el aire se volvía espeso. ¿Qué secretos había estado guardando su familia? ¿Y qué papel le correspondía a ella en todo esto? La tensión era insoportable, y la oscuridad que la rodeaba parecía cobrar vida. Todo lo que creía saber, toda la familia que conocía, se desmoronaba. La elección estaba pendiente, pero ahora era un laberinto de engaños. ¿Quién era realmente su familia? ¿Y qué horror se desataría al final? ¿Podría Lucía encontrar la verdad antes de que fuera demasiado tarde? Lucía estaba paralizada. O choque de la aparición de su tía, alguien que acreditaba estar perdida para siempre, fazia seu mundo girar. «O que você quer de mim?», ella preguntó, su voz trémula. A tía, con expresión gelada, dio un paso a frente. «Você carrega un fardo mayor do que imagina, Lucía. A sangue de la traición corre en suas veias como un veneno, y a luz que você pensó que era sua verdad está prestes a se apagar», dice ella, con un sorriso sombrío que fez o corazón de Lucía disparar. A atmosfera mudava. As sombras ao redor pareciam se agitar, como se quisessem se aproveitar do caos. Você não pode simplesmente voltar e exigir o que nunca foi seu, gritou a mãe de Lucía, provocando murmúrios nervosos entre os taqueros.
Mas eu sou parte de tudo isso. Tudo o que aconteceu, todas as traições, começaram com você, irmã. A tia respondeu, a voz cortante como uma lâmina. O horror dançava nas faces dos presentes. Lucia tinha a sensação inquietante de que sua família era menos um lar e mais um campo de batalha. Você pode se juntar a mim e libertar a nossa família da maldição. Não! Lucia gritou. Essa maldição não me pertence. Eu não quero fazer parte disso. As palavras saíram de sua boca como um grito de desespero. E naquele momento, a realidade começou a desmoronar ainda mais. Com um movimento, a tia estendeu a mão e as sombras pareciam se agitar, quase com vida própria. Você tem escolha, Lucia. Venha comigo e descubra o poder que realmente existe dentro de você. Ou permaneça aqui, presa na escuridão. Não, Lucia! Não acredite nela! Gritou a mãe, a voz alta e desesperada. Ela não pode oferecer nada além de mais dor. Lucia olhou para o medalhão, seu brilho hipnotizante. Tudo a que havia se oposto, tudo que havia amado, parecia girar em torno daquela escolha. O caminho que ela escolheria. O que a tia disse fazia sentido, mas a sombra de sua mãe era a única coisa clara em sua mente. Uma ruga de preocupação surgiu no rosto da tia. E com isso, algo profundo e perturbador começou a se revelar. Você estava certo em se afastar de nós, sua tia sussurrou. Mas o que você não conseguiu ver é que o verdadeiro poder não é a traição, mas a união. A verdade é que a história se repete, e você sempre foi a chave para a liberdade. As luzes começaram a piscar violentamente. A taqueria parecia chacoalhar, e os taqueiros se afastavam, como se pudessem sentir as ondas de poder se intensificando. Um grito ecoou por trás de Lucia, puxando sua atenção. Alguém, ou algo, tinha invadido a taqueria. Uma figura encapuzada, com um manto negro e rasgado, avançou em sua direção. As sombras a rodeavam e Lucia sente. Lucia! A hora chegou! O ciclo não pode continuar. A figura revelou seu rosto e, para o choque de todos, era seu avô. A figura que eles todos acreditavam ter sido perdida para sempre. Mas se eu estiver certo, ele disse com uma voz retumbante, um de nós tem que quebrar a maldição de uma vez por todas. E você, Lucia, precisa escolher. Se você lutar agora, pode alterar tudo. Tensão e medo encheram o ar. Lucia sentia que o peso do mundo estava sobre seus ombros. A revelação de que seu avô estava vivo e que a luta da família dependia dela deixava em um estado de choque. As sombras rosnavam e os taqueiros olharam como se estivessem prestes a desmoronar. Mas o que isso tudo significa? Lucia murmurou, sua mente trabalhando a mil. Quem sou eu realmente? A pergunta consumia. As sombras começaram a se mover e a luta de gerações se desenrolava diante dela. Entre as traições e os segredos, a resposta estava naquilo que ela realmente conhecia. A fé em si mesma, que poderia não ser suficiente. Como escolher? O destino da sua família estava em suas mãos, e o que estava prestes a acontecer mudaria tudo para sempre. E nesse momento, desapareceu. Entre gritos e flashes de luz, Lucia teve a certeza de que sua escolha não seria apenas por ela, mas por todos ao seu redor. A incerteza da próxima decisão
estava prestes a descortinar um novo caminho, um que poderia ser mais sombrio do que esperava. Lucia estava paralisada. O choque da aparição da sua tia, alguém que acreditava estar perdida para sempre, fazia seu mundo girar. "O que você quer de mim?" ela perguntou, sua voz trêmula. A tia, com expressão gelada, deu um passo à frente. "Você carrega um fardo maior do que imagina, Lucia. O sangue da traição corre em suas veias como um veneno. E a luz que você pensou que era a sua verdade está prestes a se apagar", disse ela, com um sorriso sombrio que fez o coração de Lucia disparar. A atmosfera mudava. As sombras ao redor pareciam se agitar, como se quisessem se aproveitar do caos. "Você não pode simplesmente voltar e exigir o que nunca foi seu", gritou a mãe de Lucia, provocando murmúrios nervosos entre os taqueiros. "Mas eu sou parte de tudo isso. Tudo o que aconteceu, todas as traições, começaram com você, irmã." A tia respondeu, a voz cortante como uma lâmina. O horror dançava nas faces dos presentes. Lucia tinha a sensação inquietante de que sua família era menos um lar e mais um campo de batalha. O medalhão, brilhando na luz trêmula, serviu como um marco. O medalhão é o que nos conecta. Ele guarda os segredos e também a verdade, disse a tia, os olhos se fixando em Lucia. "Com ele, você pode mudar o curso de tudo. Você pode se juntar a mim e libertar a nossa família da maldição." "Não!" Lucia gritou. "Essa maldição não me pertence. Eu não quero fazer parte disso." As palavras saíram de sua boca como um grito de desespero. E naquele momento, a realidade começou a desmoronar ainda mais. Com um movimento, a tia estendeu a mão e as sombras pareciam se agitar, quase com vida própria. "Você tem escolha, Lucia. Venha comigo e descubra o poder que realmente existe dentro de você. Ou permaneça aqui, presa na escuridão." "Não, Lucia! Não acredite nela!" gritou a mãe, a voz alta e desesperada. "Ela não pode oferecer nada além de mais dor." Lucia olhou para o medalhão, seu brilho hipnotizante. Tudo a que havia se oposto, tudo o que havia amado, parecia girar em torno daquela escolha, o caminho que ela escolheria. O que a tia disse fazia sentido, mas a sombra de sua mãe era a única coisa clara em sua mente. Uma ruga de preocupação surgiu no rosto da tia, e com isso algo profundo e perturbador começou a se revelar. "Você estava certo em se afastar de nós", sua tia sussurrou. "Mas o que você não conseguiu ver é que o verdadeiro poder não é a traição, mas a união. A verdade é que a história se repete, e você sempre foi a chave para a liberdade." As luzes começaram a piscar violentamente. A taqueria parecia chacoalhar e os taqueiros se afastavam, como se pudesse. Um grito ecoou por trás de Lucia, puxando sua atenção. Alguém, ou algo, tinha invadido a taqueria. Uma figura encapuzada, com um manto negro e rasgado, avançou em sua direção. As sombras a rodeavam, e Lucia sentiu uma onda de pânico a invadir. "Lucia, a hora chegou. O ciclo não pode continuar." A figura revelou seu rosto, e para o choque de todos, era seu avô,
A figura que eles todos acreditavam ter sido perdida para sempre. Mas se eu estiver certo, ele disse com uma voz retumbante, um de nós tem que quebrar a maldição de uma vez por todas. E você, Lucia, precisa escolher. Se você lutar agora, pode alterar tudo. Tensão e medo encheram o ar. Lucia sentia que o peso do mundo estava sobre seus ombros. A revelação de que seu avô estava vivo e que a luta da família dependia dela a deixava em um estado de choque. As sombras rosnavam e os taqueiros olharam como se estivessem prestes a desmoronar. Mas o que isso tudo significa? Lucia murmurou, sua mente trabalhando a mil. Quem sou eu realmente? A pergunta a consumia. As sombras começaram a se mover, e a luta de gerações se desenrolava diante dela. Entre as traições e os segredos, a resposta estava naquilo que ela realmente conhecia. A fé em si mesma, que poderia não ser suficiente. Como escolher? O destino da sua família estava em suas mãos, e o que estava prestes a acontecer mudaria tudo para sempre. Nesse instante, algo inesperado aconteceu. Um tremor percorreu a taqueria, fazendo todos perderem o equilíbrio. A luz ofuscante do medalhão começou a estalar, e a sala se preencheu com uma onda de energia palpável. Todos recuaram, incluindo a figura do avô. Então uma racha se abriu no chão, e uma luz brilhante irrompeu dele. Como um relâmpago, Lucia percebeu que não era uma luz comum. Era uma luz que puxava dela, que já estava entrelaçada em seu ser. Ela começou a sentir sua energia escorrendo pelo chão. Para sua surpresa, a conexão almia com seus antepassados. Todos os que haviam lutado e caído, todas as vozes ecoando na escuridão. Lucia, a voz do avô soou com urgência. Não se deixe levar. É hora de se erguer. A energia a envolveu com tanta intensidade que arrancou lágrimas de seus olhos. O calor da paixão familiar a abraçou, e ela percebeu que tudo, cada fragmento da história que conhecia, poderia se desdobrar em uma nova narrativa. Mas naquele momento, compreendeu algo perturbador. Uma revelação final que tinha potencial de mudar tudo. Ela não era apenas a chave para a união ou a linha de frente na batalha contra a maldição a assombrando. A verdade abaladora que suas memórias haviam escondido. Ela mesma era a origem da traição. O primeiro ponto de ruptura que iniciara a reação em cadeia de dor. A força que trazia o caos ao seu lar era parte dela, ligada a escolhas que nunca fizera. A pesada dor que pesava sobre sua família agora estava entrelaçada em seu próprio ser. E enquanto aquele conhecimento aterrorizante a envolvia, a taqueria se preparava para desvendar segredos que nem mesmo ela estava pronta para enfrentar. Com a luz ofuscante brilhando ao seu redor, as escolhas que teria que fazer poderiam não apenas mudar sua vida, mas a de todos ao seu redor. O que aconteceria? Então, Lucia sentia a terra tremer sob seus pés, como se o mundo estivesse prestes a se desmoronar. A luz do medalhão pulsava, iluminando todas as sombras que a cercavam. Com o avô agora ao seu lado, uma corrente de esperança começava a brilhar.
O horror estava lá, mas havia também uma chance, uma luz que poderia romper a escuridão. Você precisa enfrentar isso, Lucia, disse seu avô com a voz carregada de urgência. Você não está sozinha. As palavras ressoaram dentro dela. Um calor surgia e a determinação a invadia. Toda a dor da família, traumas e segredos acumulados ao longo dos anos, estavam prestes a serem liberados. Chega de torcer essa história. É hora de reescrevê-la. A declaração saiu de seus lábios com ferocidade. As sombras hesitaram, como se sentissem a mudança de energia no ambiente. Infinitas vozes começaram a emergir. Eram os ecos dos seus antepassados, cada um consumido pela dor e luta. Estamos com você, Lucia, juntos, gritavam em uníssono, e a força delas parecia banhar a taqueria em um resplendor radiante. Lucia posicionou-se de pé, encarando a duplicada, agora parecendo mais frágil, envolta em sombras. Você não pode me ignorar. Essa luta é sua. A sombra retorcida atravessou o espaço, e Lucia sentiu um frio percorrer sua espinha. Mas em vez de se deixar abater, ela respirou fundo e concentrou-se. Não mais! Gritou, levantando o medalhão. Com esse gesto, uma onda de luz dourada explodiu, iluminando toda a taqueria e dissipando as sombras. Lucia sentiu a energia pulsar dentro dela, e nas profundezas de seu ser, descobriu a verdadeira força. Não apenas a de se libertar, mas também a de unir. Naquele momento, todo o peso das traições passou a ser um fardo que podia ser jogado fora. Com um movimento decidido, Lucia dirigiu a luz ao chão, onde as sombras começaram a se contorcer e a gritar em desespero. Com cada grito, um pedaço de dor familiar era libertado. Essa não é nossa herança, ela declarou, sua voz ecoando como um trovão. A história não precisa se repetir. As sombras começaram a se desfazer, uma por uma, enquanto a luz avançava, purificando tudo em seu caminho. Finalmente, a tia de Lucia sucumbiu ao poder. Com um grito, suas formas dissiparam-se na luz e a taqueria ficou em silêncio. O calor do amor familiar envolveu Lucia e lágrimas de alívio escorriam por seu rosto. Ela havia quebrado o ciclo e, com isso, a liberdade ressoava através do ar. Mas ela sentia que a batalha estava apenas começando. De pé, no que restou da taqueria, Lucia viu que os taqueiros começavam a emergir das sombras, sussurrando palavras de alívio e gratidão. Você é a nossa esperança, Lucia, disseram, e com isso, a luz ao redor dela brilhava mais intensamente. O olhar firme do avô fez Lucia sentir a certeza de que havia muito mais a ser explorado. Você não será apenas lembrada por isso, meu bem. Há muitos caminhos ainda a serem percorridos. Ela sorriu, sentindo a presença de todos ao seu redor. Sabemos que juntos somos mais poderosos, respondeu. E em seu coração, uma nova história começava a ser escrita. Como ondas se espalhando ao mar, os sussurros de um novo começo surgiram naquela taqueria, marcada por lendas e sombra. Lucia estava pronta para enfrentar, não apenas o passado, mas também o futuro que a aguardava. E você, está preparado para sua própria mudança? Inicie sua jornada agora. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas.
Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que nos ajuda a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de estar conosco nessa jornada.